saludo en el nombre de nuestro Señor y un saludo de Adviento. ¿Usted se enteró que ya entramos en ese tiempo fuerte de Adviento? Ayer fue el primer domingo de Adviento, así que ya estamos en este tiempo fuerte que nos va a preparar para qué, para la más grande quizá de las celebraciones, el nacimiento. El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Así que por eso voy a seguir la tradición que todos los años hemos hecho aquí en nuestra Fe en Vivo, que es encender nuestro aro de Adviento. Y voy a encender solamente la primera de las velas porque es el primer domingo de Adviento. Ahí estamos. Ahí estamos ya con nuestra corona de Adviento. Son las 4 semanas que nos van a llevar hacia la Navidad. Estamos pues en la primera semana. Bueno, no estoy solo. Ya vieron en la toma que tengo un invitado y quiero presentarlo de una vez por todas. El señor Marlon de la Torre. Marlon, encantado. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestra Fe en Vivo. Igualmente, gracias. Ajá. Marlon actualmente sirve como director del Departamento de Evangelización y Catequesis de la Diócesis Católica de Fort Worth. Si usted no sabe dónde está Fort Worth, está en el norte de Texas, junto a Dallas. Sí. Es un área, Dallas-Fort Worth, que se llama. Muy grande la ciudad y pues a veces no se nota si es Fort Worth o Dallas. Son gemelas, mellizas, claro, están juntas. Pero aparte de este trabajo que actualmente desarrolla sirviendo al Señor, su trayectoria como catequista abarca más de 23 años después de haber servido como director parroquial de educación religiosa en la Diócesis Católica de Youngstown, director diocesano de catequesis de la Diócesis Católica de Memphis, en Tennessee, director del Sagrado Corazón, escuela secundaria, presidente de catequesis de la Diócesis Católica de Memphis y superintendente de escuelas católicas de la Diócesis Católica de Kansas City, San Joseph, y es profesor de catequesis también para seminaristas y candidatos al diaconado en la Diócesis Católica de Fort Worth, y es profesor. Sí, ¿cuántos sombreros tiene, verdad? Profesor de catequesis para Catholic Distance University. Estos son unos cuantos de los sombreros que Marlon... ¿Verdad? Así siempre, si Dios te llama, pues le sigues. Pero Marlon no es nacido ni en Memphis ni en Kansas. Marlon es nacido en un estado que todos conocemos mucho, que es el estado de California. Claro que sí, ese fue un regalo mío, pues nací en la frontera, la ciudad de Calexico, Es pegadita, es frontera, ¿verdad? Calexico sí, que ahí ni se nota que estás en los Estados Unidos. Es algo muy típico en la frontera que se mira todo que es México. Y entonces, pues, con el desierto, las montañas y todo, es una gran maravillosa de esquema que si tienes la oportunidad de ver y de disfrutar esa área, ese local, es un gran regalo para nosotros como hispanos. Y pues ahí nací, crecí ahí. Parte de mi vida fue también Baja California Norte, donde viven mis abuelos y mi mamá se creció en la ciudad. Baja California, por si usted lo sabe, muchas veces ustedes han visto este mapa que tengo por aquí, que ahora no lo pueden ver porque tengo el árbol de Navidad cubierto. Es esa península que está, digamos, al oeste de México, la península de la Baja California. Sí. ¿Cuál es la ciudad vecina de Calexico? Tenemos las ciudades del centro, California, y cruzando la línea es la capital de Baja Norte, Mexicali. Mexicali. Y casi ahí más de 2 millones de personas. Es muy grande esa ciudad. Pero la gente cruza, va y viene casi cada día. En el día van a hacer compras a un lado, claro vienen para sí. acá. Sí, depende de donde vivas ahí, siempre están cruzando y compras, van al baile, a cenar, lo que sea, y eso es parte de la vida de la frontera. No es que está dividido, menos una línea, es una comunidad grande. Claro. Oye, cuando los americanos quieren comer bien, se pasan acá para Claro México. que sí, pues sí, buena comida mexicana. O ahí también en Calexico también, porque es todo mexicano. Claro. Oye, ¿y tu familia? ¿Cuántos son de familia en tu familia? Soy mayor de 4. Yo, luego mi hermano Marco, y luego Monty, y luego Monet. La pequeña, y ahí nacimos ahí en la ciudad del centro, Calexico. Todos ya tienen sus carreras ellos. Mi mamá y papá pues nos apoyaron mucho para aprender la fe en un sentido, pero también de cómo manejar nuestra cultura entre esa frontera, porque es algo muy diferente. Si no conocen la frontera, es algo que tienes que manejar no solamente la cultura americana, la mexicana, la frontera también, y luego las lenguas, aprendiendo no solamente el sistema de comunicación, pero también pues, la cultura, que es tan diferente ahí. Y para nosotros nos aportó la oportunidad de entender no solamente cómo ser mexicano, pero americano también,
y aprendiendo esas culturas, cómo aplicar eso en nuestra vida. Y pues para nosotros... Este punto nada más, permíteme, por porque favor, es muy importante lo que Sí. tú mencionas. Un idioma, por ejemplo el español, Sí. no es solamente un conjunto de verbos y de adverbios Oh, y de no. reglas No, gramaticales, es una cultura Ajá. que expresamos verbalmente. Sí. O sea que conocer un idioma, para expresarnos bien en ese idioma, tenemos que conocer esa cultura. Sí. Por eso qué bonito que tú dices que tus papás les enseñaron a conocer la cultura mexicana, Sí. la cultura americana, para que entonces las dos lenguas Sí. expresen esas culturas. Tenemos un chiste que yo no aprendí inglés hasta que tenía los 7 u 8 años. Me aventaron a una escuela pública para aprender inglés. Ajá. Así era para mí el mayor, porque mi mamá no hablaba inglés. Ajá. Y mi papá hablaba pues inglés del vendedor. Ajá. Así era. Entonces, mi primer ejemplo de inglés fue en la televisión por ese programa Three's Company. Ah, Así, hace muchos años, y así aprender por la televisión idiomas, culturas o esas frases que yo ni sabía qué eran, pero lo estaba aplicando en la escuela. Ah. Y a veces se burlaban de mí, pues, ¿qué estás hablando, Marlon? ¿De dónde? Pues eso que dice la televisión. Y ahí empecé a aprender la lengua. Y pues con las culturas también, mi papá, su familia es de la Torre Stone de Guadalajara. Entonces yo aprendí... Guadalajara, Jalisco. Jalisco. Entonces tenemos esta cultura. Y luego el lado de mi mamá de Nuevo León y el Distrito Federal también, otra cultura diferente. Y ahí pues se organizó todo para nosotros como una familia de la Torre. Ajá. Qué bien. Entonces, te criaste, digamos, en ese ambiente Sí. de la frontera Sí. de México con Estados Unidos. ¿Cuántos años viviste en Caléxico y en esta Ahí parte? pues desde que hasta los 19 años cuando me fui a estudiar a la Universidad Franciscana, Franciscan University en Steubenville, Ohio. Entonces Oye, al tuve- otro lado, al otro lado. al noreste al casi. noreste. Nunca había visto nieve, nunca tuve una temperatura menos de 80. Entonces me sorprendí cuando en octubre estuvo nevando por la primera vez y yo pues, ¿qué es esto? ¿Qué sabe? Ya se fue el mundo, ya se aterrizó todo y fue una experiencia muy gran para mí porque me abrió los ojos sobre la fe porque nunca lo había visto en un sentido como lo presentaron en Franciscan University. Ajá. Y eso para mí fue un regalo porque para nosotros, típico familia mexicana, católica, pero no solamente que estuvimos practicando la fe cada día. Devoción a María, claro que sí. A la Y Virgen de a la Guadalupe. Virgen de Guadalupe, claro, eso fue un regalo para nosotros, pero mi abuela fue la factura para la familia que nos apoyó a creer la fe, a practicar la fe. Ella apoyó a mi mamá que nos envíe un mensaje de fe cada día, que tenemos la oportunidad también que nos ofreció de ir a una escuela católica, empezando al 7º año. Y después ahí empezamos poco por poquito de aprender la fe. Y para mí fue algo muy, de un sentido, me asustaba mucho la fe, porque no lo entendía. Solamente podía captar la devoción, la cultura mexicana que es ser católico. Esto es lo que sabía, no entendía nada más que eso. Entonces cuando noté y miraron a las monjas rezando o el rosario, eso nunca yo lo había visto. No lo entendía tampoco. Mi primera oportunidad de estudiar la fe, la monja me estuvo preparando, me dijo, quiero que ustedes abran la Biblia al capítulo 7 de Juan. Yo ni conocía a Juan. Te voy a tener un momentito, porque tú sabes que a mí me gusta a veces echar el tape, como Sí. dicen, atrás un poquito, porque hay un punto que mencionaste que Sí. quiero volver a recalcar. Por favor. El papel importante de la abuela. Uy, El papel importante. Mira, tú sabes que vivimos Sí. en una sociedad como el Papa Francisco Sí. lo ha definido del descarte, ¿no? sí. Y algo que estamos descartando, Sí. Marlon, es a los ancianos, Ajá. a las gentes mayores, a los abuelos. Sí. Y no nos damos cuenta de la riqueza tan enorme que es para la familia, el abuelo, la abuela, pero mucho la abuela. En mi caso, mi abuela la recuerdo muchísimo, con mucho cariño, porque también fue como una luz para ayudarnos a empezar la fe. Y qué tristeza, ¿verdad? Que hoy día pensamos que a los viejitos, y digo viejitos porque ustedes saben que no me gusta esa palabra, yo digo juventud acumulada, pero los abuelos y las abuelas tienen un papel. Jesús tuvo abuelo y abuela, Sí. Joaquín y Ana, Joaquín y Ana. y seguramente influyeron mucho en el carácter de Jesús, aparte de María y José, su padre adoptivo. Sí. Pero quiero hacer este punto y quiero felicitar a todas las abuelas. Sigan siendo ustedes favor. ese pilar, esa luz en los hogares. ¿Cómo se llama tu abuela? Luz Arredondo Guzmán. Ya está en el Señor. Ya está en el Señor. Bueno, doña Luz, allá en el cielo le mando un saludo y gracias por haber hecho ese trabajo que aquí tenemos el fruto, mire, después de tantos años a Marlon y al resto de la familia. Así que qué bueno que los abuelos y las abuelas
les demos el lugar que merecen, porque es parte del plan de Dios para nuestra vida. Y- Te y- regreso a Steubenville cuando No, la monja sí. te empezó a enseñar. Sí, pues fue antes de Steubenville, estuve en la escuela de Santa María en el centro y ella de repente nos dijo, miren hijos, quiero que abran su Biblia al capítulo 7 de Juan. La monjita. La monjita. Y luego yo, pues, ni conocía la Biblia. Yo no sabía qué era el capítulo 7 de Juan, ni entendía muy bien, pues, esta palabra, y yo no sabía qué. Entonces, de repente, yo estuve al medio atrás del salón, me escondía, porque no sabía nada de la fe, no entendía, menos lo que me había dicho mi nana Luz, que nunca se te olvide que Dios te quiere, estás en su imagen de Él, su Hijo vino aquí para ti, y que no se te olvide de expresar esta fe, no importa dónde estés, ¿Sabes cómo llamaría yo a tu abuela? por favor. Una teóloga. Sí, es cierto, es lo que era. ¿Y sabes por qué? Porque teos, logos, quiere decir que conoce a Gracias a Dios. Dios. Y tu abuela conocía a Conocía Dios. a Dios. Aunque no conociera la Biblia o no conociera la doctrina ya un poco Lo más. entendía muy bien. Pero si tenía ya ese contacto con Sí. Dios, eso es un teólogo, el que tiene ese contacto Claro. con Dios, que conoce a Dios. No que sabe de Dios, ¿eh? No. Porque hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y aquí viene el gran cambio que vamos a oír más adelante en Marlon. Sí. Es en cambiar ese saber de a conocer a. Y ella practicaba su fe. Entonces, ahí está la monjita, estaba para arriba, para abajo, empezando Juan. con todos. Y luego de repente, Dios, si tú existes, le dije, si quieres algo para mí en esta vida, si quieres que siga aprendiendo la fe, o si tú tienes en tu mente una posición o una misión para mí, me vas a abrir esta Biblia ahorita a este capítulo inmediatamente. Y antes de que llegó a mi escritorio, capítulo 7 de Juan. Y ahí empezó mi carrera y yo sabía muy bien, ok, existes, te entiendo muy bien, eres Dios, eres Señor, eres mi Salvador, ok, ahora te voy a oír. No necesitaste un trueno No, ni no. una luz No, esplendorosa. no, sino- eso me demostró que Él es mi Señor, Él Ajá. es mi papá. Mira, nunca había oído yo Sí. alguien que retara a Dios en cierta forma, poner a prueba a Dios, Sí, como le dice. puse la prueba y me lo enseñó y ahí me caía la boca. No te quedaba otra, ya, No, ya, dijo, ahí aquí paro. estoy, te digo que Ahí- sí soy. ahí vamos a empezar Yo soy ahora. el que soy. Ajá, ¿verdad? Así fue. Y así empezó pues mi cadena de fe. Ajá. Ahí fue la semilla que me demostró Dios que, mira, quiero algo para ti, Marlon. Y ahí vas a empezar. Y Él me demostró y me puso en mi vida ejemplos de catequistas, de misioneros, de profesores que fueron tan maravillosos con su presentación de la fe, con su ejemplo de fe, que me apoyaron para seguir esta carrera. Porque yo no tenía ni un centavo, ni un cuento que quería hacer esto. Yo simplemente creer, obedecer un sentido y luego tener una carrera y ganar mucho dinero. Pero siempre me puso en situaciones con ejemplos de personas que me ofrecieron la oportunidad que, mira, a lo mejor tienes una misión, una vocación para ayudar o asistir a gente que crean más en la fe. No se te olvide eso. Y de repente, la escuela secundaria, tuve un profesor muy grande que me ayudó bastante y yo le dije, mira, se llamaba Dennis Jacobelli. Y le dije, Jake, quiero hacer lo que tú estás haciendo aquí con nosotros. Quiero ser profesor. ¿Dónde voy? Y él me dijo, vas a ir a Franciscan University. Y él me dijo ese ejemplo. Él fue el que- Y yo no conocía a Franciscan. Claro, Yo no claro, conocía la claro. universidad ni nada. Y me dijo, vas a ir a esta universidad franciscana. Si no, ahí vas a ir al Instituto de San Ignacio en San Francisco o la Universidad de Dallas también, donde estaba Father Mitch Pacua. Pero yo escogí, no, llévame al punto más lejos. Que quiero ver lo que quiere Dios conmigo. Y ahí me aceptaron a la Universidad Franciscana de Steubenville y ahí empezó todo. Ujú. ¿A qué edad es que tú llegas a la Universidad Franciscana de 19, Steubenville? 19 años. Sí. Ajá. Y me fui porque no teníamos mucho dinero, entonces yo había trabajado mucho guardando dinero y me compré mi boleto de tren, Amtrak, One Way. ¿De tren? ¿Qué De tardó? San ¿2 Diego, días de o San Diego a Pittsburgh, 3 días y medio. 3 días y medio en tren? Porque no teníamos mucho dinero, entonces yo como mesero había guardado bastante dinero para por lo menos tener algo para la escuela. Entonces utilicé ese dinero, me compré mi boleto, me dejaron mi mamá y papá con mucha tristeza y me fui. Bueno, pero 3 días y medio en tren, eso fue una buena experiencia porque conociste en cierta forma Estados Unidos de un Conocí, extremo al sí, otro. me pasé por Kansas City, pasé por Chicago, pasé Viste el por- río Mississippi, Sí, también. el Gran Cañón. Sí, fue un gran regalo y yo pues pensando, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios, que me ayudes porque nomás tengo poco dinero, tengo 2 maletas aquí, esto es lo que tengo que es mío, ¿qué voy a hacer?
Y pues, y la primera persona que conocí caminando por la universidad, y yo dije a Dios, ¿qué quieres? ¿Por qué estoy aquí? Estoy lejos de mi familia, soy el único mexicano de esa universidad. Ni conocí ni otro mexicano. Y la primera persona que conocí fue el padre Michael Scanlon. El director El director de la escuela, estuvo fundador caminando. y director. Fundador y director. Y me vio y puso su hombro y su mano aquí. Me dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? No sé, padre. Yo no lo conocía. Y mira, Dios está contigo y hay una razón por qué estás aquí. No se te olvide eso. Ok, yo me dije, pues está bien, es fácil, me estás diciendo ese mensaje. No, óyelo bien, y me vio con los ojos. Él te va a persignar. Ok, mira, déjame darte una oración. Y me dio una oración, una bendición, y después de ahí, pues se fue. Y 10 días ya después yo no lo conocía, y después es su fundador. y ahí también empezó la cadena que Dios me demostró otro ejemplo de fe para mí, que sabía muy bien, ok, hay algo aquí para mí. Lo voy a seguir y a ver que si soy profesor, catequista, lo que sea, o misionero, quién sabe, o discípulo. Eso te iba yo a preguntar, ¿llegaste a pensar también quizá en una vida consagrada como misionero, Sí, lo sacerdote? pensé por un año y noté que tenía un regalo de ser catequista o profesor. Eso lo noté en mis estudios y todo, y muchos profesores me dijeron, mira, se me hace que tú puedes ser mejor en la posición de catequista o maestro de teología porque tienes un carácter que puedes demostrar la fe en un modo muy simple que la gente se está captando muy fácil. Entonces, mira, sigue esa página de fe para ti. Y así lo seguí. Esto es lo que llamamos los talentos que Dios reparte como Sí, Él claro. quiere, ¿verdad? Y qué importante que tú estabas discerniendo cuál era el talento Sí. que Dios te había dado para ponerlo a producir y no hacer como dice la parábola de aquel que enterró el talento y no lo puso a Es producir. cierto. Y no lo acepté tampoco porque yo no tenía certitud que es lo que quería hacer yo. Eso yo tenía miedo y no lo quería aceptar. Y también yo no me vi como profesor. Yo solamente, pues mira, si puedo dejar un ejemplo para alguien, está bien, es suficiente. Pero de estar en un salón, hablando con gente o demostrando un currículo o abriendo las escrituras o el catecismo, no. Pero porque tenía una oportunidad que me ofreció la universidad de comunicar la fe, para mí se me hizo muy fácil. Pero también tenía pues cualquiera persona puede comunicar, pero pueden demostrar o también pueden catequizar. Eso es diferente. Y pues muchos de mis profesores pensaban, sí, tienes esa capacidad si lo quieres. Y yo todavía no lo quería aceptar. Yo creo que la diferencia de lo que tú mencionas es que uno puede enseñar, Sí. eso ya es más profundo, que informar. Un profesor puede informar, pero si no tiene el carisma, está informando, pero no está entrando en los alumnos, ¿verdad? Sí. Y la otra cosa es formar, catequizar, que ya implica esa comunicación maestro-alumno para que el alumno vaya absorbiendo lo que está presentándole por ese talento que Dios le ha dado al profesor. Qué importante esto, ¿verdad? Oh, cierto, es un método eclesial contra uno secular. Entonces, si estás aplicando un método eclesial, es que estás de un sentido profesando tu bautismo en el salón primero y después de ahí profesando tu profesión de fe en el bautismo que recibiste de Dios. La aplicación de fe o la presentación sale primero de Jesús entre ti y la palabra es la semilla de Él, no tuya. Entonces, como un catequista o un profesor de teología o de filosofía, primero es expresando la dignidad de la persona y observando que estoy practicando y demostrando mi bautismo al estudiante, primero. Después entonces ahí sigue la aplicación de la fe o demostrando qué es lo central de la iglesia, entre el bautismo, entre el regalo de Dios a su Hijo Jesús. Y después ahí empieza la doctrina de la fe. Esa es parte del currículo de Dios, es la pedagogía de Dios. Que nos pero estás diciendo algo muy profundo, Marlon, que creo que es importante para todo el mundo entenderlo. Porque muchas veces pensamos que mi bautismo fue un rito allá cuando yo era un bebé y que ya quedó ahí. O sea, ya me bautizaron, ahí está. No, pero el bautismo implica después un estilo de vida. Yo tengo que vivir de acuerdo a ese sacramento importante que fue el que me introdujo al cuerpo de Cristo. Me llevó a esa realidad que es ser iglesia, porque la iglesia no es el templo, ¿eh? La iglesia es usted. El templo es donde celebramos nuestra vida sacramental, pero la iglesia es usted. Pero esto es importante y yo le hago la pregunta,
¿Usted cree que usted en su vida está proyectando su bautismo, lo que implicó ese bautismo, ese encuentro con la iglesia, con Cristo, Sí. y que lo inició como sacerdote, profeta y rey? ¿O no se le nota a usted que fue bautizado? No, ¿Verdad? es cierto, porque siempre con Jesús, cualquier evangelio que podemos tomar de ejemplo, no sé si es Mateo o Lucas, depende, o las cartas de San Pablo, siempre están demostrando el evangelio de la fe sobre la profesión de la fe. Son conjuntos, es una asociación, no se puede separar. Y para nosotros, por ejemplo, yo soy papá, tengo 4 hijos, tengo Miguel, Gabriela, María y Gianna. ¿Nos están viendo? Sí, ahorita no están dormidos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Están en misa o están estudiando ahorita? Yo nunca paro de ser papá. Ajá. Eso no se vence. Hasta que me muera, voy a seguir orando por mi hijo con la gracia de Dios en el cielo. Y para nosotros, ese regalo es el ejercicio del bautizo para nosotros, como papá. Y entonces mi hijo siempre sabe muy bien, papá, ¿puedo hablar contigo? Él me habló anoche, es seminarista. Me dijo, papá, quiero un consejo. Está bien, mi hijo. Estoy estorbando, nunca me vas a estorbar. Nunca, no importa lo que estés haciendo, háblame, porque soy tu papá. No es que tengo una mano aquí y te voy a controlar, no, soy tu papá, soy tu ejemplo del bautismo. Y tengo que seguir así hasta que tenga 80 años, 90 o los años que me deje Dios de vivir aquí en esta tierra. Es algo que quiero demostrar a mi hijo para que él lo pueda demostrar con la gracia de Dios como seminarista, pero también como sacerdote en el futuro. Que siempre todos tienen que tener ese ejercicio de fe en esa manera del bautismo, que es tan importante para todos. Entonces, para mi hijo, sabe muy bien, estoy abriendo esa puerta cada día. Como profesor de teología, tenemos que abrir esa puerta cada día. Como catequista, tenemos que abrir esa puerta cada día. No se vence. El bautismo nunca para. Como matrimonio, no se para. Me casé con mi esposa. Está bien, casi 22 años de matrimonio. No es que de repente, ahora, mi hija, mira, quiero descansar. No quiero practicar mi matrimonio contigo este día. Mira, me voy a ir a este fin de semana con mis amigos. No, O con mis amigas, que o luego con mis hacen amigas algunos, también, ¿no? es cierto, es cierto. Que Entonces, eso ya sí, son palabras mayores cuando empieza la infidelidad, ¿verdad? ¿verdad? Es lo que pasa. Y ahí empieza con el demonio y el diablo y todo lo que es contra la fe. Y pues, ¿Me permites? claro, por favor. Es que estás diciendo cosas, Marlon, que ojalá el tiempo nos alcance, bien, bien importantes para todos. Esta relación que tú acabas de mencionar de padre-hijo es importantísima, como Oh, sí. tú la acabas de proyectar. Sí. Y la pregunta que yo me hago y nos tenemos que hacer todos, yo tengo esta relación con mi hijo o mamá con la hija o ambos con los hijos e hijas, de ser nosotros modelos de la fe y estar siempre, como Marlon acaba de mencionar, abiertos a ese diálogo, a ese contacto que no lo podemos, bueno, lo podemos, perdón, Sí. lo podemos hacer a un lado y tratar a nuestros hijos como si fueran nuestras mascotas o que hagan lo que quieran. Sí. Qué importante lo que tú dices, porque va dentro de lo que estamos mencionando, la importancia de la fe, pero viviéndola primero en casa. Claro. Porque uno no puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No se les olvida de todo, es el credo de la fe. ¿De qué sirve que yo sea muy catequista en la parroquia o Sí. ministro de la Sagrada Comunión Sí. si en casa no tengo una relación de fe, una Sí. relación de fe con la esposa y con los hijos? Y eso es tan importante. Para nosotros tenemos que vivir el credo. El esquema de la iglesia es que el credo, la profesión de que yo creo en Dios Todopoderoso, que el primer capítulo de Juan, que desde el principio empezó todo, la primera letra de Juan, desde el principio todo se cree con el credo. Y si eso vamos a practicar el sistema del credo, que es el bautismo, para nosotros siempre la puerta va a estar abierta para recibir más gracia de fe, confirmación, que es parte de la fuerza de recibir la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, después ahí estamos pendientes del pecado. Y después nos abre la oportunidad de recibir los sacramentos de servicio o de orden. Entonces, para nosotros, desde la semilla, desde el principio del bautismo, es tan importante para abrir esa puerta para nuestros hijos, parientes, familiares, amistades, comunidades. Bueno, tú sabes que el Papa Francisco hace un par de años sacó como esas cosas que él tiene Sí. que son sorprendentes, ¿no? Ajá. Que empezó a decirnos, la fecha más importante para ustedes recordar no es el día que su mamá lo parió, estoy hablando claramente del castellano, en que usted vino al mundo, que le dieron a luz. La fecha más importante a celebrar es el día en que fuimos bautizados. Sí. Y dice Papa Francisco, tenemos que recordar nuestro bautismo, no solamente como una ceremonia que estuvieron los padrinos, que ni nos acordamos porque éramos bebitos, sino por lo que ahí sucedió. Sí. Porque eso ya tiene que ser una proyección de vida totalmente. Y por eso reconocer el día que fuimos bautizados o recordarlos Sí. es hacernos como una especie de un poco de examen de conciencia. Yo estoy viviendo lo que pasó ese día, tal, Sí.
¿Usted sabe la fecha de su bautizo? ¿Lo sabe? Si no, busque el acta y apúntela. Y téngalo muy en cuenta. Esa fecha es más importante que usted la recuerde y la celebre que el día en que su mami lo trajo o salió usted a este mundo ya después del vientre de mamá. Claro, Estás tocando puntos que yo creo que hay mucha gente que están empezando a temblar un poquito de hacerse un poco de un autoexamen, ¿verdad? Sí, claro. Déjame volver entonces, en la Universidad de Steubenville, ¿qué es lo que tú estudias? ¿Qué es la preparación que te recibes? Teología, catequesis y psicología. Estudié ahí esas 3 carreras y recibí, pues, después de 3 años ahí, pues... ¿Cuántos años tuviste en...? Total, con los maestría, fueron 6 años total. Entonces, ya que terminé con los primeros 3 años, fui a trabajar y después regresé para terminar mis maestrías en teología y catequesis ahí. ¿Y a dónde te fuiste a trabajar? ¿A California? No. Ahí empecé, primero nos casamos, ya después de graduación ahí en diciembre de 1996, y luego ahí vivimos en la ciudad de Baltimore por 1 año y medio. Ahí mi esposa estuvo estudiando psicología para su maestría y yo trabajé con el gobierno por casi 1 año traduciendo. Entonces, para empezar, no pudimos encontrar trabajo en la iglesia, no había ahí durante ese tiempo. Y después de ahí, pues empecé, ya después de 1 año, recibí una oportunidad de ser director de una parroquia en Youngstown, Ohio. Te voy a detener ahí porque tú sacaste así una cosa que pasó, ¡pum! Sí. Nos casamos. Sí. Déjame volver a esto. Está bien. ¿Conoces, saco en conclusión que allí que tú conoces a tu esposa? A su esposa, ya. Y no digo tu actual esposa, sino tu única esposa. Mi única esposa. Porque hay gente que dice, no, mi esposa ahora es fulana. Sí. No. Antes fue, no, tu esposa. Mi esposa. ¿Cómo conoces tú cómo se llama ella? Amy se llama Amy. Un saludo. Sí. Do you speak English? Yeah, okay. Amy, habla inglés hello. y español, sí, pobrecita. Es italiana. Italiana. Completamente italiana. Hola, Amy. Ella nació 1 hora norte de Steubenville, en Youngstown, Ohio. O sea, ella es del estado de Ohio. Sí, es del estado pero su mamá y papá, la mamá cruzó de Italia a los Estados Unidos a los 5 años. Ah. Entonces ahí la familia se formó en la ciudad pequeña de Niles, Ohio, que son todos italianos. Ah, Todos. italiano. Todos puro italiano, o sea, hablan italiano y todo. ¿Tú hablas italiano un poco? Un poquito. Aprendí más con mi esposa y su familia. Sí podemos comunicar en español y italiano. La conocí ahí y pues ella también estudió psicología y era un deseo de ella también si iba a ofrecer su vida a Dios. Y después de 1 año decidió, pues no, Dios quiere otra cosa para mí. Nos conocimos. Y ahí después empezó la relación como novio o novia y le pedí su mano de matrimonio, le pedí permiso de su papá primero, a Juan, y dije, Juan, pues mira, quiero a tu hija mucho, quiero tener una vida con ella, la quiero servir, si me das el permiso. Y ya después de 45 minutos de conversación, y yo no sabía qué me iba a decir, me dijo, está bien. Pero qué bonito esto que está tocando, porque Sí. esa era la tradición que muchas parejas ya no la quieren Ya no la seguir. quieren hacer, no la siguen. El hecho de tener un Sí. tiempo de noviazgo previo a la unión ya Sí. sacramental, el hecho de que sea la familia que intervenga en esta relación, Sí. y lo que hiciste, que es lo que llamamos pedir la mano, o Sí. sea, ir con el papá a pedirla y dejar incluso la puerta abierta que te dijera, no me gusta usted, Sí. pero tú estuviste esos 45 minutos con el corazón asustado, latido. sí, no, porque no había dicho nada. Me dijo, mira, te vas a graduar, vas a tener un trabajo, sí señor. Mira, la vas a cuidar, claro que sí. ¿Y por qué te quieres casar con ella? Te hizo un examen. Me hizo un examen, canijo. Y le dije, mira, señor Márquez, que es apellido, yo no miro a su hija como un mueble. Yo no la miro como una persona que me va Un a servir. objeto para usar. No, no es un objeto tampoco. Y dije, la quiero servir. Ella me ayuda mucho con mi fe. Y no es que yo la miro de un sentido fuera que ella es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y en esa relación con ella, me entiende, yo la entiendo a ella. Y para nosotros queremos crecer una familia. Y te pido tu permiso, tu oración, tu bendición para ofrecer esa oportunidad para tu hija y si me das ese permiso. Y se quedó pensando un poco y me dijo, ¿seguro? Y dije, sí. Y me dijo, ¿en serio estás seguro? Sí. ¿La conoces, verdad? Sí, la conozco. ¿Y sabes muy bien que es italiana? Sí. ¿Y es agresiva? Sí. ¿Y no se va a dejar contigo? Sí. Ok, ¿entiendes eso? Claro que sí. ¿Seguro otra vez? Dije, estoy listo. ¿Ya tienes el anillo?
Sí, muy bien. Tienes mi permiso. Oye, casi te hizo un poco lo que el Señor hizo con Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Es Después de cierto. la negación, ese examen que le Ese hizo el Señor, examen dijo, Pedro, ¿me amas? ¿me amas? ¿Me amas de veras? Sí. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Sí. Señor. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Y lo que hizo. Bueno. Y él, de este día, Juan ha sido un gran regalo para mí. Es como otro papá para mí. Qué Y bien. tenemos una relación pues, muy buena. Bueno, tenemos que ir Claro. a unos breves mensajes. Muy bien. Qué hermoso, ¿verdad? Que una persona como Marlon venga y nos abra su vida, nos comparta su caminar de fe. Ahora vamos a hablar de cómo Dios lo está usando después de esa preparación. Quédese con nosotros volvemos enseguida. Aquí tranquilos lo esperamos. Volvemos en un par de minutos. Dicen que en Belén el niñito está entre Dicen que en Belén el niñito está entre las pajitas junto a su mamá. Loco se los cuida velando en el Hay gente portal. que cuando ve esta imagen que tengo aquí me dicen, ¿y qué tiene Pepe ahí junto a la corona de Adviento? Bueno, tengo una imagen de María, pero es una jovencita embarazada. Si ustedes ven, la pueden ver perfectamente bien. Es una chica linda, una jovencita como era María, una chica de 15 años que está embarazada. ¿Y por qué tengo solamente esta imagen y la corona de Adviento? Porque esta es la mejor imagen de lo que es el Adviento. Sí. Adviento quiere decir lo que viene. Y María estaba esperando precisamente, como cualquier otra mujer, estaba esperando lo que viene a su hijo, a su querido hijo que el ángel le había anunciado que ella sería ni más ni menos que la madre del Salvador, la madre del Rey de Reyes. Por eso la tengo y la voy a tener todo el Adviento, porque ella es la mejor imagen, ella es la figura central de este tiempo de Adviento. Sí. Bueno, vamos a volver con Marlon, porque creo que usted, igual que yo, estamos muy, muy contentos de conocer la vida de este hombre de Dios, ¿verdad? Entre otras de los muchos sombreros que yo mencioné de Marlon, también él es escritor, ¿sí? Y ha escrito un libro que en inglés se llama Screwtape Teaches the Faith, que traducido en español sería Un espíritu malo que nos enseña la fe. Es muy interesante este libro. Cuéntanos un poquito de este libro, porque creo que la proyección de este libro va a iluminar a mucha gente, Marlon. Sí, eso fue como todo un regalo de Dios. Cuando era profesor de catequesis en la escuela secundaria en la ciudad de Memphis, en la diócesis Esto allí, ya fue después de Steubenville. O sea, ya sales después de muchos Steubenville. años, ya casi, más de 10 años, ya después de allí. Entonces, mis estudiantes siempre trataban con sus preguntas, me preguntaban, señor de la Torre, pues, ¿qué es lo que puedo hacer antes de que se declare un pecado? ¿Cuánto puedo hacer con mi novia? ¿Qué es lo que puedo hacer con mi mamá y papá antes de que pueda quebrar un mandamiento? Y les dije, ¿por qué quieren saber eso? Porque no están satisfechos practicando su fe. Es que queremos entender, pues, qué es todo esto, el pecado venial, mortal, la gracia de Dios. Estamos confundidos y a veces, pues, mi mamá y papá nos están corrigiendo, no hagas esto, pero ¿por qué? No hagan esto, pero ¿por qué? Y entonces queremos entender qué es lo que podemos hacer y por qué la iglesia no nos dice claramente qué es pecado o qué no es pecado. Y siempre como un estudiante de 15 años, 16 años, está buscando algo mal. Está queriendo ver hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O qué es mi límite? Exacto. Señor de la Torre, antes de que se asusten ellos y la iglesia. O que yo diga me algo. enemiste con Dios. Como de repente tenía un muchachito, tenía 16 años, y me dijo, pues, ¿me estás diciendo, señor de la Torre, que si tengo una vista de una mujer en mi mente y que es algo no es bueno, es un pecado? Sí. Nadie me dijo eso. ¿Y por qué no? Pues es que a mí me gustan las muchachas. Pues a ver, es un sentido de que te gusta una muchacha, es otro sentido que empiezas a cambiar esa muchacha en tu mente. Y que la desees. Y que desees. Eso es algo completamente diferente. Entonces me quedé pensando, tengo que buscar un modo de que ellos miren la batalla de fe contra Jesús y el diablo. O por lo menos el pecado, porque existe, y por qué Jesús existe. Entonces, escogí este libro, Screwtape Letters, y utilicé el catecismo con este librito
para explicarle a los hijos, a mis estudiantes, perdón, son mis hijos, que cómo puedes vivir esta fe, cómo puedes entender la gracia de Dios en la fe, cómo puedes aplicar la doctrina de la fe y entender por qué el diablo siempre te quiere quitar esa enseñanza o esa oportunidad que crezcas en tu fe. Y ahí fue la semilla de este libro. Entonces estudiamos el libro casi un año y entre ese libro también estudiamos el catecismo. Después del año, todos en mis salones, todos mis estudiantes entendieron muy bien el credo. Entendían muy bien el bautismo de la fe, entendían muy bien la profesión de fe. Entonces, los 4 pilares del catecismo conocían muy bien la cadena. ¿Por qué existe esa cadena de Jesús, de Dios, de Jesús al Espíritu Santo? ¿Por qué existe esa cadena que Santo Tomás de Aquino nos dijo que siempre existe y nunca se separa? Y para ellos entendieron muy bien que son hijos de Dios, se tienen que respetar. Después de ahí, si somos hijos y tenemos una creación en la imagen de Él, entonces el bautismo está fortaleciendo esa gracia de fe. Y ahí nos puede demostrar, cuando miramos o entendemos muy bien o sentimos el pecado, de cómo no recibirlo y cómo defender nuestra fe contra ese pecadito de fe. Hay un texto que seguramente tú lo usas mucho, que lo conoces, en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando dice, nuestro enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso es para todos nosotros, no es un cuento para allá, para el tiempo de Jesús. Nuestro enemigo el diablo anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Ahora, él tiene un límite. Él no se va a meter en un territorio que nosotros no le permitamos, pero si nosotros dejamos a ese león, nos puede devorar, que es cuando nosotros, como tú dices, pasamos esa frontera o ese hasta donde yo no debo de, porque hay consecuencias, ¿no? El pecado tiene consecuencias. No es solamente que yo rompí con lo que es la voluntad de Dios, sino va a tener incluso consecuencias. Y esto es lo que los estudiantes trataban de ver hasta dónde podían llegar sin meterse en líos con el león rugiente. Claro que sí, porque son como dos sentidos. Uno, yo quiero ver a Dios o yo quiero ver al pecado. Entonces, para un estudiante siempre te va a demostrar muy fácil en el salón. Entra, sabe muy bien que va a aprender algo de la fe. Si fue a una escuela pública y va en cursos en la parroquia o está en una escuela católica. Entonces, el sentido es eso para un profesor. Y eso fue la semilla de este libro también. Si quieres ver a Dios, aquí te va a demostrar lo que es el pasaje, la gracia y también el credo de ver a Dios, que existe con sufrimiento, redención, gracia, y luego después ahí la vista de Él en el cielo. Si vas a querer ver al pecado, es todo contra la vista de Dios. Y tienes que decidir qué te apoya más. Tener esa vista con Dios, porque esa vista al punto de morir es lo que quieres ver. Es la visión bella con Él. O si quieres ver la visión que está de un sentido más aburrido, porque es el demonio. Y tienes que decir, ¿qué prefieres más? Pero antes de todo, la persona tiene que decir, yo quiero ver a Dios primero, antes de que vea este pecado. Y para un muchacho de 15 años, eso es muy difícil. Entonces, eso lo noté. Entraban muy bien y unos muy alborotados. Entonces, lo que hacía antes de que entraban al salón con mis profesores, les dije, miren, van a agarrar una botella de agua bendita en su salón. Y si un muchacho está inquieto, pide permiso, mira, te puedo bendecir con esta agua bendita para que estés un poco calmado, así para que des una bendición. Y mira, y si gritan o empiezan a gritar, corre, porque nunca se sabe qué va a pasar allí. Pero fue algo para que ellos entiendan muy bien, mis profesores, mira, son hijos, quieren entender. Y si demostramos cada día otra oportunidad de ver a Dios contra ver al pecado, entonces ellos se van a mover al lado de Dios. Y eso fue, de un modo u otro, la semilla del libro, la aplicación del libro y la introducción al catecismo a mis estudiantes. Hay un punto ahí también que vale la pena que lo recalquemos, la importancia que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Porque es fundamental, porque hay algunos católicos que dicen solamente Biblia. Ok, la Biblia es importante, la Biblia es la palabra de Dios que tenemos, pero la Iglesia nos ha dado, y eso tenemos que darle gracias a Juan Pablo, el catecismo de la Iglesia Católica. Usted tiene un catecismo de la Iglesia Católica en su casa, créame, es importante. Si tiene una Biblia, el segundo libro en importancia, claro, guardando la diferencia,
es el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, es un regalo porque la Sagrada Escritura maneja el catecismo. El catecismo fue basado por la palabra de Dios. Es el credo Es el enseñado. credo, es el depósito de fe. Entonces, para nosotros como católicos, de un sentido claro, el verbo encarnado, la escritura es muy importante. Es la semilla de todo. Pero esa semilla nos ofreció la creencia de fe que Jesús nos estableció con San Pedro, los apóstoles, y luego después de ahí con la iglesia al principio de la vida de ella. Entonces, ese catecismo con el DDK y después de ahí con el esquema y con el catecumenado que nos ofreció los primeros 300 años de la iglesia fue la semilla del catecismo. Y después de ahí nosotros aplicamos de un sentido la semilla de esa fe de Jesús por el catecismo. Y hay un artículo muy importante, es el artículo 25 del catecismo que nos dice que entre todo tienes que demostrar el amor de Dios y que Él te quiere. Y que ese amor nunca se va a terminar, nunca se va a vencer. Siempre está iluminado con nosotros porque viene de Jesús. Aunque tu madre te abandone, como No dice importa, Isaías, existe. yo nunca te dejaré de amar. No, porque la revelación de fe, y nos dice el artículo 52, siempre Dios está comunicando con nosotros. Y después de ahí nos dice en la profesión de fe que Él siempre quiere que tú tengas una relación con Él. Y el catecismo es una representación de la Trinidad y de Jesús sobre esa fundación de la Trinidad, que siempre Dios quiere una relación con nosotros. Y no importa de nuestro estado de vida, no importa si creemos o no, Él siempre está comunicando. Él nunca para. Como un papá nunca para con su hijo, así se presenta cada artículo del catecismo también. Es una oración de creencia para nosotros. Esto que tú acabas de mencionar, una relación personal Sí, con Dios y concretamente con el Verbo que se encarnó, con Jesús, es algo que para muchos católicos no lo han oído nunca. O hay algunos que dicen, no, eso es protestante. Eso es lo que los protestantes dicen, un encuentro personal con Jesús. Pero Marlon, tú has tocado la esencia de todo esto. Sí. Y tenemos que reconocer que la Iglesia siempre lo ha dicho, pero Juan Pablo II Sí, siempre. nos empezó a hablar fuertísimo sobre la importancia de un encuentro personal. Benedicto nos ha hablado de la importancia de un encuentro personal, no ni siquiera comunitario, eso viene después, Sí. pero un encuentro personal. Y Francisco, ni qué decirlo. Háblanos de este encuentro personal, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bautizado, yo estoy bien, yo soy católico porque ya me bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión y de vez en cuando voy a la iglesia. Sí. ¿Es suficiente los 3 sacramentos? Yo no lo quiero ni minimizar los No, sí, sacramentos, claro. pero me refiero, hay gente que dice, no, yo fui bautizado, fui confirmado y hice la primera comunión, colorín colorado. Sí. Pero aquí hay un nuevo elemento que estamos sacando, que es el encuentro personal con Jesús. Descríbenos esto. Pues el Papa Francisco nos dijo en el documento Lumen Fidei que la fe es suficiente si lo estás practicando conscientemente con Jesús. Y ese documento, de los primeros 12 artículos de ese documento, el Lumen Fidei, está declarando, si vas a aplicar el bautismo que recibiste, la fe va a ser suficiente si estás de acuerdo con confirmación, la Eucaristía, y luego si estás casado en matrimonio o de orden sagrado, depende. Eso nunca se vence, nunca va a parar si lo estás practicando de un sentido. Benedicto nos aplicó también, que nos dijo que el credo nunca se puede separar de la fe. Puedes tener una creencia de fe fácil, pero si no está sembrado con el credo, no existe. Y luego Papa Juan Pablo nos dijo también en la misión del Redentor, entre todo, humanidad tiene una impresión de Dios. Esa impresión no se puede ignorar porque eso es parte de la semilla del bautismo que nos ofreció Indeleble. indeleble de Dios por su Hijo Jesús. Esa cadena, demostrando ahí desde Francisco a Juan Pablo, no se puede separar. Lo están demostrando día por día. Entonces, para nosotros como familia, no podemos separar esa gracia que recibimos de Él. Y está declarado claramente en el Catecismo, en las Escrituras. Más si aprovechamos la oportunidad de leer el Evangelio de Mateo, empezando con capítulo 5, por ejemplo, ahí Jesús nos está diciendo, después de su bautismo, así vamos a creer, así vamos a servir
vamos a orar. Y está demostrando de capítulo 6 a 7 la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y ahí nos dice la semilla de cómo podemos vivir esa cadena de fe también. Y ahí y no para. Sigue y sigue y sigue. Entonces, eso para nosotros no nos podemos olvidar ese regalo que tenemos porque es parte de nuestra semilla de fe. Esa palabra creer que tú dices es interesante porque yo puedo decir, yo sé de a, yo conozco a. Claro. Hay una gran diferencia. Y quizá nosotros, te digo en mi caso, cuando yo de pequeño estuve con los jesuitas, a mí me dieron el catecismo, Sí. me hablaron de una persona, me hablaron de una fe, me hablaron de una Sí. iglesia, pero era como si me hablaran de la reina de Inglaterra, de algo que yo no conocía, pero Sí. que me dieron esa historia de esta gente. Años después, Brandon, fue hasta el año 76 que cambió en mi vida cuando yo tuve un encuentro, en lugar de saber de, conocer a, que es diferente. Yo hasta hace unas horas, hasta ayer, yo sabía de Brandon, pero yo no conocía a Brandon, a Marlon, perdón. Sí. Entonces yo no podría decir aquí en el programa, señores, yo sé del señor Marlon, entonces no, la gente va a decir, bueno, pero que ya lo conoces. Ahora sí puedo hablar Sí. de Marlon porque ahora lo conozco. Ajá. Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre saber de Sí. a conocer a. ¿No crees que ese es el gran paso que tenemos que todos dar en algún momento? Siempre, porque ese encuentro personal de Jesús siempre se va a establecer si nosotros queremos entender primero y si después de ahí queremos aplicar de un sentido lo que es Jesús, no solamente persona, pero Dios. Tú sabes muy bien que varios conocen la persona de Jesús fuera de Dios. Y eso nos olvida que pues Jesús sí fue ¿qué? Hombre, pero es Dios. Oh, sí, sí, sí. Fue la unión hipostótica, ¿verdad? Entonces, con eso es importante para nosotros que si estamos viviendo una vida aquí, encarnada aquí en esta tierra, después de ahí hay otro regalo que vamos a recibir, ese sacrificio de Jesús y la vida sacramental. Eso es parte del encuentro. La persona a veces se le olvida que el encuentro no es que tenemos que recibir esa regla de fe. No, eso es parte del depósito. La regla existe aquí. La profesión existe aquí. Nosotros estamos involucrados entre las dos, profesión y regla. Eso no se separa. Y para nosotros, ¿por qué es tan importante que estar centrado? Porque estar centrado es que estamos en unión con Jesús, en unión con Dios. Entonces, y eso declara nuestro bautismo. Sí, porque podemos ver a Jesús como el milagrero, ¿no? Claro. El tenerlo como una aspirina. Cuando necesito un favor, ay, Jesús, ayúdame, mira, me necesito esta situación. Y Sí. esperamos que nos haga, como lo fue el pueblo judío en su tiempo, Oh, ¿no? sí. Que lo que querían era la multiplicación de los panes y los peces, la sanación, las resurrecciones. Dame. Dame. Y eso es solamente ver a Jesús como persona, ¿no? Como persona. Ahora es muy diferente cuando Jesús nos da el sermón del monte, cuando nos dice las Oh, bienaventuranzas, sí. cuando nos dice lo que es ya vivir, porque el catolicismo no es una religión, es más que eso. Sí. Es un estilo de vida. El cristianismo no es un conjunto de dogmas, es un estilo de vida. Marlon, en los minutos que nos quedan, Sí. nos están viendo muchos papás, mamás, abuelos, y nos están viendo muchos catequistas. ¿Qué les dirías tú a papá, mamá y a los catequistas? ¿Cómo poder ser efectivos en esta transmisión de la fe hacia no solamente a los jóvenes, a Sí. cualquier edad? Siempre para las familias, el papá, no se te olvide tu posición como papá, que seas ejemplo de Dios. Tu papá en el cielo es tu papá aquí en esta tierra. Y por ese ejemplo, los papás, si me están oyendo, que empiecen a aplicar y de un punto a insumir lo que es la tradición del papá. Siempre el papá cuida. El papá está orando, el papá está bendiciendo, el papá está vigilando, así como nosotros como padres a nuestros hijos siempre. Y para el papá, para su esposa, de servidor, siempre que nunca pare de servir a su esposa también. Y con las mamás, igual. El papá servidor de la esposa. Sí. Lo escribiste, hombre, que nos estás viendo. Servidor de la esposa. Porque también, como San Pablo nos dijo en Efesios, que la mamá y papá, esposo y esposa, son regalos para cada uno. No simplemente son separados. La esposa como servidor al esposo, el esposo como servidor a la esposa, pero son regalos porque son imágenes de Dios igual. Pero con un sentido de si están en una unión matrimonial,
pues esa unión es algo perfecto por los ojos de Dios. Así demuestra el amor de cada uno y el amor de los hijos también, que se puede en efectivo demostrar. Y ellos, si miran ese regalo de unión matrimonial, entonces ese hijo o esa hija van a querer tener esa unión, el matrimonio con su esposo, su esposa, o el matrimonio con la iglesia también. Les quiero compartir algo importantísimo que no lo habíamos mencionado. Para que vean el ejemplo de Marlon y su esposa Amy, tienen un hijo que acaba de entrar al seminario. Qué cosa más hermosa, y te felicito gracias a ti y a tu esposa, Sí. porque lo que nos estás contando no es teoría, es práctica. Es práctica, En tu es familia así. lo han vivido y ahora tenemos a un chico. Sí. Cuéntanos brevemente de este chico tuyo que ha Pues mira, decidido caminar hacia Miguel, a sus 10 años, hablando con él, me dijo, papá, no sé qué quiere Dios conmigo, pero estoy abierto para servirlo en un modo u otro. Ok, está bien. Como sacerdote, yo A creo... los 10 años. A los 10 años. Y como servidor en la iglesia también y todo. Y siempre mi posición con él fue siempre comunicando. Dijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás comunicando con Dios? ¿Estás orando con Él? ¿Cómo te sientes en la misa? Pero no presionándolo. Es solamente algo normal en la cultura de nuestra familia, hablando de nuestras decisiones con Dios o nuestras vocaciones con Él, o qué es lo que quiere Dios en nosotros, o cómo podemos aplicar nuestra fe en el mundo. Y porque para él y para mis hijas siempre yo dejo este mensaje cada día. Quiero que ustedes entren en este mundo demostrando su fe, no al revés. No quiero que ustedes dejen el mundo que estén demostrando que es el mundo contra la fe. No, ustedes, y saben muy bien que van a sufrir por esto, van a demostrar su fe. Y a veces van a tener enemigos, y a veces se van a enojar con ustedes, y a veces los amigos que tenías se van a ir. Entonces, para mi hijo, él aprendió eso muy temprano en su vida. Y a los 15 años me dijo, papá, mira, si voy a ser sacerdote, quiero servir en conciliación, en confesión. Pues, ¿cómo? Pues miro tanta gente durante la misa tristes, o están buscando, tratando de raspar a alguien, a Dios, y se miren que están lejos. Les quiero ofrecer la oportunidad de rescatar sus pecados y que confiesen sus pecados. Y ahí, si yo tomo 13 horas por día oyendo las confesiones de personas, está bien, porque estamos rescatando esa alma para el reino de Dios. Entonces, a los 15 años él me dijo eso y yo me quedé, pues, ¿qué respuesta tengo para eso? Y entre todo, su pasaje y su vida fue para arriba, para abajo, entendiendo a Dios. Y ya por fin me dijo, papá, ya no lo puedo dejar. Ya no puedo correr de él. Estoy listo. Ok, estamos bien. Y entramos. Y ahí entró. Y lo aceptaron. Ese es un gran testimonio de que lo que nos ha compartido Marlon tiene un efecto positivo, completamente positivo en su propia familia. Hay mucha gente, Marlon, que va a querer contactar contigo. ¿Es posible que haya gente que te quiera contactar Claro que para sí. pedir un consejo o invitarte quizás en un Claro momento que dado? sí. Lo más directo puede ser por el correo electrónico de Diocese de Fort Worth. Lo tengo ahora en pantalla, ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo digo para las personas de radio que no tienen la pantalla. Es M de la Torre, o sea, M de Marlon, no ponga Marlon, ponga M de la Torre, arroba FWDIAC, wdiac.org, o también lo pueden poner por el de inglés, ¿cómo lo pronuncias tú? El Knowledge. Oh, Knowing is Doing. Ajá. Es mi sitio de web que tengo personal, donde escribo y siempre estoy escribiendo y publicado por varias publicaciones en los Estados Unidos. Si usted no habla en inglés, se escribe K-N-O-W. Lo voy a poner nuevamente en pantalla porque hay gente que lo estaba escribiendo y se le fue. Y lo podemos hacer un deletreo para que lo tengan. Bueno, Marlon, gracias. El tiempo se nos ha ido. Sí. No te digo adiós, porque hay mucha tela más que cortar contigo, así que te abro una invitación para quizá el próximo año nuevamente estemos y volvamos a hablar, porque hay mucho que creo que tú nos puedes hablar en cuanto a los catequistas y otros puntos que hoy no vinieron, pero que son importantes. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que ustedes, igual que yo, han aprendido mucho de este hombre, ¿verdad? Y sobre todo su ejemplo. Esto es lo importante de nuestra fe en vivo, que quien se viene y se sienta en esta silla no viene a darnos teorías e ideas, sino viene a hablarnos de su vida y cómo la está proyectando. Y creo que el modelo que nos ha enseñado hoy Marlon de la Torre es importante. Lo que él ha vivido en su fe lo está proyectando.
Así que creo que, y sobre todo, tengan muy en cuenta todos los consejos que nos dio. Ustedes como papás, ustedes como mamás, ustedes como maestros y catequistas, creo que hoy han encontrado una gran luz en Marlon. Este programa lo pueden volver a ver, va a estar pronto en YouTube, así que si quieren repasarlo, vuélvanlo a escuchar, anime a otros a escucharlo juntos, porque creo que hoy hemos tenido una gran luz que Dios nos ha enviado a través de Marlon. Así que ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida en este tiempo de Adviento, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, gracias. Gracias. Dicen que en Belén el niñito está entre las pajitas junto a su mamá. Don José los cuida velando en el portal. Vamos rapidito que quiero llegar a adorar al niñito Dios, vamos ya, que quiero llegar. Vayamos junto a San José para el niño Belén.